Y yo quiero hablar en esta mañana de este tema, una oración contestada. Iglesia, la importancia de la oración es un tema muy importante para nosotros. Y mire, estas oraciones y oraciones que reciben respuesta fueron hechas por personas comunes como usted y como yo. Escuche esto, cualquier cosa en esta vida es posible a través de la oración. Las grandes conquistas, las grandes hazañas se hicieron a través de una oración. ¿Cuántos han escuchado la parábola de la viuda y el juez injusto? La encontramos en el libro de Lucas. Y me llama la atención como el Señor abre esta parábola. Dice, y el Señor les enseñó a la gente la necesidad de orar siempre y no desmayar. Iglesia, orar siempre y no desmayar. Se la voy a contar rápidamente. Dice la Biblia que había en una ciudad un juez injusto que ni temía a Dios ni tampoco respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él continuamente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y este hombre, este juez injusto, no quiso hacerle justicia por algún tiempo. Sin embargo, esta mujer insistía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. A tal punto que este juez injusto dijo, ni temo a Dios ni temo a hombre, pero esta mujer me está haciendo gravosa, le voy a hacer justicia. Y el Señor dice, oíd que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cada 8 días? Que claman a Él cada vez que van a la iglesia. No, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero viene una gran pregunta que nos hace el Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Iglesia, estamos pasando por momentos difíciles y críticos en Colombia y en el mundo. Estamos a punto y a merced de que se inicie una tercera guerra mundial por todo lo que está pasando allá en el Medio Oriente, entre Israel y Palestina, entre Isaac e Ismael, dos naciones poderosas que, si usted lee la historia, a mí me llama la atención y me pone a pensar, porque los palestinos quieren exterminar al pueblo judío y los judíos quieren exterminar a los palestinos. Dos hermanos nacidos de un mismo padre se quieren acabar los unos a los otros. ¿Qué está pasando en nuestro país hoy? Inseguridad, temor, miedo, angustia. No sabemos para dónde va el país, pero sí sabemos que cuando oramos la situación de nuestra nación cambia, porque hay un Dios fuerte y grande que responde a las oraciones de sus hijos. Iglesia, esta parábola nos enseña la importancia de persistir en mi oración y de confiar en la justicia divina, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles. Vaya conmigo por favor a Santiago 5:16. Voy a leerlo en la versión NTV. Hoy vamos a leer muchos versículos de la Biblia, porque cada cosa se la tengo que sustentar con la palabra, no con otra cosa. Yo le invito para que esté atento, leyendo allí la pantalla. Yo ya me estoy soñando con una pantalla de 80 pulgadas a este lado, bien grande, que usted también pueda leer los versículos, y cuando ya vaya a ir al baño le toque agacharse para que no vaya a dañar la pantalla. Yo sueño con eso. ¿Cuántos sueñan con eso? Solo el pastor. Pronto empezaremos ya a fabricar nuestra tarima. La iglesia crece y avanza, pero necesitamos de un pueblo que se una en oración y en clamor para que Dios nos responda. Lea conmigo. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos de los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos.
Mire lo que hace su oración y mi oración. ¿Qué hace? Uno, tiene mucho poder. Y dos, da resultados maravillosos. La versión PDT dice: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. La versión 1960 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo es su oración? Si es eficaz. ¿Qué es lo primero, la primera condición que yo debo tener para que mis oraciones sean contestadas? Andar en paz y en armonía con todo el mundo. Perdonar a quien me ofende. Orar por los que están enfermos, pero orar para bendecirlos. No haga oraciones terroríficas, orando para que Dios destruya, consuma, caiga fuego del cielo. Padre, ojalá salga y pase un carro. Y hay gente que ora así, para que le vaya mal al otro. ¿Será que esas oraciones van a tener respuesta? En el reino de los cielos no, pero en el reino de las tinieblas sí. ¿Y sabe cómo se llaman esas oraciones? Oraciones contrarias. Esta mañana eran como las 4 de la mañana y había un vecino con una música a todo taco. Yo dije: Padre, que empiece a llover para que el vecino se vaya a dormir. Y aleluya, empezó a llover y el vecino apagó. ¿Qué tipo de oración tiene usted? Para que sus oraciones sean contestadas, usted y yo tenemos que vivir en justicia, en santidad y en armonía con mis demás hermanos. De lo contrario, mis oraciones no van a tener respuesta. ¿A cuánto les gustan las promesas? Esta promesa aquí es muy linda, ¿no es cierto? La oración ferviente. ¿Qué es ferviente? La palabra ferviente, ¿qué le trae a usted? Que ora cada 8 días, que oró un mes y dejó de orar, como Dios no le respondió. Es una oración constante, así como la viuda: hazme justicia de mi adversario. Usted y yo nos vamos a meter y vamos a orar fervientes hasta que no vamos a soltar la oración hasta que veamos resultados. Diga amén. Vuelvo y le digo esa frase: no vamos a soltar, no vamos a dejar de orar hasta que nuestra oración de poder vea resultados maravillosos. El enemigo siempre se quiere meter en tu vida para interrumpir tu comunión con Dios y que abandones lo que estás haciendo. Él es especialista en eso. Él es especialista en que tú andes peleando hasta con tu sombra, que pelees con todo el mundo, y después de pelear, ¿será que puedes orar en paz? No, organiza todo. Y cuando tú tienes una vida de oración, la oración de poder da resultados maravillosos en tu vida. El jueves hablamos de eso, una oración que cambia. Estos días ya la voy a subir a YouTube para que usted la pueda ver. Pero iglesia, la oración tiene poder y da resultados maravillosos. Y yo quiero hoy hablarte de varios hombres y mujeres en la Biblia que oraron y su oración fue contestada. Muchas personas creen en Dios. Yo creo en Dios, pero pocas creen que Dios pueda responder a sus oraciones. Usted no ha escuchado allá afuera: yo creo en Dios. Ahora es un modismo decir Dios te bendiga, que te vaya bien. No, eso no, para usted y para mí no es un modismo. Para usted y para mí es poder, porque yo oro, ayuno, y cuando yo bendigo a alguien, como mi boca y mi vida viven en santidad y en justicia, lo que yo digo es de bendición para otra persona. Nosotros no vivimos conforme al mundo. El mundo vive de modas. Hoy está muy de moda el lenguaje positivo. Hoy está muy de moda el lenguaje evangélico. Pero una cosa es el lenguaje y otra cosa es la vida cristiana que usted y yo sí vivimos. Me llama la atención que estos días en un programa de radio al cual soy invitado, estábamos hablando de las adicciones. Y hay un pastor que trabaja con estas personas que se llaman en condición de calle. Pero muchas veces hasta nuestro lenguaje es despectivo. ¿Qué decimos de una persona que vive afuera, que tiene problemas de adicciones? Un desechable.
Jamás hay personas desechables. Una persona en condición de calle, una persona habitante de calle y una persona que como usted y como yo necesitan de Dios. Pero ¿sabe qué hay en estas personas? Una vida religiosa. Hable usted con esta gente, saben más Biblia que usted y que yo, pero ¿de qué les sirve saber Biblia si no la viven? De nada. ¿Y cuánta gente hay llena de religiosidad? Se han leído la Biblia 20 veces, pero ¿qué tanto viven de eso? ¿Por qué Dios respondió a estos hombres y a estas mujeres? Porque vivían en santidad y conocían el poder de la oración. Iniciemos con el primero de ellos. La primera de ellas, Ana. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 1, 10 y 11. Dice la palabra del Señor: comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ana era una mujer atribulada. Tenía un esposo que se llamaba Alcana, pero este hombre tenía otra esposa que se llamaba Penina. Este hombre cometió un error. ¿Por qué dos esposas? ¿Por qué no una sola? Ahí empezó el primer problema. Dos esposas. Eso no aplica en ninguna época de la vida. Primer error de este hombre: tener dos esposas. ¿Qué hacía esta Penina? Le amargaba la vida a Ana. Ana era una mujer estéril. Y recuerden ustedes que en la época judía ser estéril era una tremenda afrenta, era algo terrible, era una mujer muerta en su vientre, y le hacían lo que conocemos hoy en día como bullying. Se burlaban, la maltrataban. Penina la maltrataba y se burlaba de ella. Le decía: tú no puedes tener hijos, yo sí le he dado hijos a Alcana y tú no. Por mucho tiempo esta mujer se llenó de tristeza, no comía, su rostro era triste, vivía llena de ansiedad, de soledad, de depresión, aburrida. Y su esposo le dijo: ¿qué tienes? ¿Por qué lloras tanto? Y ella dijo: porque soy estéril y no te puedo dar hijos. Y él le dijo: ¿no te valgo yo más que 1000 hijos? Y él dijo: no, yo quiero. Y ella dijo: no, yo quiero un hijo. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde se fue a llorar? A la presencia de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando usted y yo vamos es a la presencia de Dios. Mire, léalo conmigo. Comenzó a orar al Señor con grande angustia y a llorar desconsoladamente. Y muchas veces usted y yo tenemos que orar con angustia y desconsoladamente, pero en la presencia de Dios, no al problema, no a la dificultad. Ana se cansó de Penina. Ana se cansó de esa afrenta y dijo: esto lo tengo que solucionar. Y se fue al templo a orar. Y para colmo de males, esta mujer estaba allí derramando su corazón en la presencia del Señor, y se le acerca el sacerdote Elí y le dice: oiga, usted está como borracha, ¿no? No, vaya con su ebriedad a otro lado, aquí no venga. En lo normal, si Ana no estuviera conectada con Dios, ¿cuál hubiera sido la reacción de Ana? En la carne, se para y le dice no sé cuántas cosas a Elí. Pero ¿sabe qué le dijo? No, mi señor, yo no he bebido, porque soy una mujer justa. Yo estaba derramando mi corazón en la presencia de Dios. ¿Se imagina si yo a usted lo saludara así? Con un apodo bien feo o con una palabra bien fea, ¿usted qué diría? Y al pastor le pasa algo conmigo, ¿no es cierto que sí? Ana no respondió así. Ana entendió que el enemigo también quería usar hasta el pastor para desanimarla. Porque Ana sabía que su oración poderosa en Dios y derramar su angustia y derramar lágrimas delante de Dios eran la respuesta a su oración.
Ana se cansó, dijo: ya no más, ya no me aguanto más a esta penina, ya no voy más con esta penina, esto se tiene que acabar de mi vida. Iglesia, te tienes que cansar de vivir mal y de vivir bajo esas situaciones negativas en tu vida. Te tienes que cansar y tienes que empezar a orar como oró Ana. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? El sacerdote le dijo: hija, ve en paz y que Dios conceda los deseos de tu corazón. Léalo conmigo. Primera de Samuel, capítulo 1, 26 al 28. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Iglesia, ¿usted quiere recibir respuesta a sus oraciones? Ore como Ana. Cánsese de la situación de Ana. Ana se cansó. Ana dijo: ya no me aguanto más a esta penina, ya no me aguanto más sus humillaciones, ya no me aguanto más que a toda hora me viva mortificando. Ana dejó de llorar, dejó de vivir en tristeza y se levantó y fue y oró. ¿Y qué recibió? Un hijo. ¿Y cómo se llamó ese hijo? Samuel, uno de los mejores profetas y jueces del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó con Penina? Dice la Biblia que su vientre languideció, es decir, después de haber tenido hijos, fue estéril. Y Dios no le dio un solo hijo a Ana, le dio 6 hijos más. La oración trae respuestas maravillosas y multiplicadas en Dios. Por eso, a orar como oró Ana. ¿Qué otro ejemplo? La oración de Josué. Vaya conmigo a Josué capítulo 10, versículos 12 al 14. Luego Josué habló con el Señor el día que el Señor entregó a los amorreos a los israelitas. Josué dijo en presencia del pueblo de Israel: Sol, quédate quieto en Gabaón, y luna, detente en el valle de Ayalón. Y el sol se quedó quieto y la luna se detuvo hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ocultarse como un día. Verso 14. No ha habido un día como este, ni antes ni después, en que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleó por Israel. Esta era una de las batallas más fuertes que tenía que librar el pueblo de Israel. Los enemigos del pueblo de Israel estaban esperando era que oscureciera para ellos salir pitaditos corriendo. Pero Josué dijo: Señor, que se detenga el sol y que pare la luna, porque tenemos que acabar con estos enemigos. Tu oración y mi oración no para hasta que acabemos en el nombre de Jesús con todos nuestros enemigos, con esas situaciones que se levantan en contra de nosotros. Este versículo 14 me llama la atención porque dice: no ha habido un día como ese, ni antes ni después, en que el Señor escuchó la voz de un hombre. El Señor peleó por Israel. Iglesia, el Señor pelea por ti, pero necesitas orar y ayunar y buscar más a Dios para ver respuestas en tu oración. ¿Qué enemigos tienes en tu diario vivir? ¿Qué es eso que se te está levantando constantemente? Pues ora y no pares de orar hasta que encuentres respuesta en Dios. No sé a cuánto les gusta ver programas de National Geographic, todo esto. Ellos estaban cuadrando la rotación y la traslación de la Tierra y el Sol y todos los planetas, y les faltaba un día. No les cuadraba. Hay un día que está perdido. Y fueron a la Biblia y lo encontraron en esta oración de Josué. Y está comprobado con la ciencia que ese día que se detuvo el sol y la luna es el día que hace falta en la rotación y traslación de la Tierra y los demás planetas. Mire hasta qué punto trascienden nuestras oraciones. ¿Qué cosas quieres que cambien en tu vida? Ora más, ayuna más.
No sueltas la oración hasta que Dios no te responda. Yo no suelto la oración hasta que no veamos este lugar lleno de almas y que ya nos toque hacer el domingo 2 cultos. Solo 2 lo creen. Vuelvo y digo, yo no suelto y dejo de orar hasta que este lugar esté lleno y nos toque hacer 2 cultos. Pero a veces venimos y la iglesia vacía. Ay, pastor, me desanimo porque no se llena la iglesia, pastor. ¿Y qué hacemos? ¿Sabe qué hacemos? Ayunemos y oremos más. Unámonos al grupo que queremos ver la gloria de Dios. El enemigo es fácil para engañarte. El enemigo quiere decirte, no, ya no ores más. Ya tu Dios no te va a responder. No, no lo hagas, para. Y a veces somos tan fáciles de persuadir que el enemigo nos llena de eso y dejamos de orar. Y dice, bravo, a este ya lo vencí. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si Josué no ora? ¿Hubieran exterminado a todos sus enemigos? No. La Biblia nos dice que si nuestra fe fuere como un granito de mostaza, que es una cosa mínima, chiquitica, le diríamos a ese monte, quítate de ahí y échate al mar, y nos obedecería. ¿Cuál es el monte que usted tiene que derribar? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese monte? Pues párese a orar y en fe lo va a tumbar. Tremendo. Yo admiro a Josué. Pararse y decirle y orar y decirle al sol, sol, quédate quieto en Gabaón, y tú, luna, detente en el valle de Ayalón. Pero ¿por qué pasó eso en la vida de Josué? ¿Qué creen ustedes que era la vida de Josué? Un hombre de oración, un hombre de búsqueda, un hombre que conocía el poder y la gloria de Dios, y por eso se atrevió a orar así. Cuando usted y yo conocemos el poder y la gloria de Dios, nos atrevemos a orar así y las cosas suceden porque Dios es grande y nuestras oraciones son poderosas y eficaces. Iglesia, créale a Dios. Josué, ¿recuerdan ustedes que el Señor le mandó a atacar a Jericó de una manera muy poco entendible en el mover humano? Les dijo, vaya Josué, hágame el favor, se va con el pueblo y ve esas murallas tan grandes y tan poderosas, vas a pasar en silencio, le vas a dar una vuelta diaria a la ciudad. Y yo no veo que Josué le haya dicho, ay Señor, y vamos a hacer el oso. Qué pena que irá la gente de Jericó, nosotros israelitas dándole vueltas. Qué pena venir a los cultos de los jueves. No, eso es muy duro, pastor. El enemigo está al lado tuyo, ahí acomodado. Sí, quédate los jueves en la casita, tranquilo, no te preocupes, no ores, que estás de mi lado. Y para Josué obedeció 6 días dándole vueltas. Y el último día les dijo, griten y canten alabanzas a mí y los muros van a caer. ¿Usted cree que eso sucede en lo natural? Un muro que era del tamaño de esto, donde pasaban 2 carruajes. Y el pueblo levantó la voz, sonó la trompeta, el pueblo gritó y los muros cayeron. ¿Pero por qué? Porque Josué era un hombre que obedecía y que oraba. Tú y yo tenemos que obedecer y orar más, iglesia, más oración, y el problema se va a detener y los enemigos los vamos a destruir. No vamos a soltar hasta que no veamos la gloria y la presencia de Dios en nuestras vidas. Otro ejemplo, Ezequías. Mire lo que le pasó a Ezequías. Vaya conmigo por favor a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 28 y 29. Por favor, no le vaya a poner a un hijo suyo este nombre. Entonces Rabsacés se puso en pie y clamó a voz en lengua de Judá. ¿Quién era este Rabsacés? Era un rey asirio y aprendió la lengua judía y habló en lengua judía al pueblo y les dijo: oíd la palabra del gran rey, rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Vaya al versículo 31. No escuchéis a Ezequías, porque así ha dicho el rey de Asiria: haced paz conmigo y salid
a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Vamos más adelante, versículos 35 y 36. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey Ezequías, el cual había dicho: no le respondáis. Iglesia, van a venir situaciones desafiantes a tu vida, donde el diablo te va a decir y personas te van a decir: ¿y para qué vas tanto a esa iglesia? Mira la situación en que vives, ¿para qué ayunas? ¿Para qué oras? Mire, está flaco, hermano. Mire, usted dice que a la iglesia, y mire cómo vive. Eso le estaban diciendo al pueblo de Israel, este rey asirio. Usted no le crea a Ezequías, ese los quiere engañar, que Dios los va a librar de mi mano. ¿Y qué hizo Ezequías? Léalo conmigo. Ezequías oró a Dios. Mire lo que él dijo. Segunda de Reyes 19, 19 y 20. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Aleluya. Más se demoró en orar Ezequías que en Dios enviarle respuesta. ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? Vuelvo y les pregunto, ¿quién era Ezequías? Era un hombre de oración, era un hombre que conocía el poder de Dios y era un hombre que sabía quién le iba a responder. Iglesia, a las confrontaciones no le respondas nada, quédate callado. A las afrentas y desafíos que te hace el diablo, no le respondas, quédate callado. Y ve a la presencia del Señor. Él dice: ve a mi lugar, ve a tu lugar secreto y ora, cierra la puerta y ora conmigo en lo secreto, y eso que me pides en secreto, yo te lo voy a responder en público. Mire el pequeño ejército que venía contra Jerusalén. Vaya conmigo por favor a Segunda de Reyes, capítulo número 19, versículos 35 al 37. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Un ejército de 185,000 hombres que venía contra Jerusalén. El ángel de Jehová los exterminó a todos. Por eso tú no tienes que pelear con la situación. Quédate callado y ve a la presencia del Señor y deja que Él pelee por ti. ¿Qué le pasó a este rey que desafió a Jehová de los ejércitos? Sígalo leyendo. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Ahora sí enlazamos por qué Jonás no quería orar por Nínive. Porque esta tierra era tierra ¿de qué? De los asirios. Yo se lo he enseñado varias veces. Y los asirios eran crueles con sus enemigos. Los despellejaban, los colgaban en maderos, hacían y deshacían con el pueblo de Israel. Y este rey, que le tocó hacer después de que aparecieron como de la nada muertos 185,000 hombres? Devolverse a su tierra, a Nínive. Y aconteció que mientras él, es decir, Sennacherib, el rey de Asiria, adoraba en el templo de Siroc, su dios, Adremelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Tú no tienes por qué pelear, deja que Dios pelee por ti. Él pelea las batallas y tú no tienes ni que hablar ni que hacer nada, solo orar y esperar la victoria de Dios. Pero iglesia, a veces en medio de los problemas, ¿qué hacemos con los problemas? ¿Qué hacemos con los desafíos? Hablar lo que no tenemos que hablar, pensar lo que no tenemos que pensar y actuar como no tenemos que actuar.
Hagamos lo que hizo Ezequías. Ezequías le dijo al pueblo: no hablen, no respondan nada. Ante esa situación difícil, no hables, no respondas nada. Ve, ora, y tu Padre que te escuchó en lo secreto te va a recompensar en público. Y si mató a 185,000 hombres, ¿qué no hará por ti? Dice su palabra que naciones y reinos da por tu vida. Pelea en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor, y vas a ver la gloria del Señor. Otro ejemplo rápidamente, Jabes. Mire que de este hombre Jabes hemos escuchado poco. Solo se menciona una sola vez en la Biblia y toma pocos versículos. Lea conmigo por favor Primera de Crónicas capítulo 4 versículos 9 y 10. Es la única parte donde se menciona Jabes en la Biblia. Y si usted analiza, empieza mencionando genealogías, nombres de descendientes, y Jabes pertenecía a una de esas tribus. Pero de un momento a otro, como este hombre oró, el escritor de Crónicas irrumpe y introduce estos dos versículos para mencionar lo poderosa que es la oración en la vida de una persona. Lea conmigo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes significaba dolor. Por eso tenga cuidado con el nombre que le pone a sus hijos. Mucha gente hoy en día le pone el nombre del futbolista del momento. ¿Cómo se llama el francés ese? ¿Cómo se llama el portugués que tiene casi 40 años? Usted sabe de quién le estoy hablando. ¿Cómo se llama uno que le dicen la pulga, no es cierto? Que está jugando ahorita en Estados Unidos. Y le ponen ese nombre porque está de moda. Cuidado. Y a pesar de eso, de que su nombre había sido atado a un nombre negativo, este hombre, ¿qué hizo? Lea conmigo. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Jabes oró a Dios porque quería bendición espiritual para su vida. Quería que ese nombre, que esa maldición que habían puesto sobre él fuera rota. Jabes, dolor. ¿Qué causa el dolor? ¿Qué trae el dolor a nuestras vidas? Frustración, sufrimiento, estancamiento, falta de crecimiento. Y a veces nosotros andamos con el dolor siempre. No. Clame a Dios y dígale: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hasta cuándo quieres que esté aquí? Pero Señor, yo no quiero más esta situación. Yo quiero que esta situación cambie. Y ore e invoque el nombre del Señor. Y Jabes recibió bendiciones. Él hizo una petición de bendición y de protección, que él dijo: si me bendices, Señor, si ensanchas mi territorio y si me libras del mal para que no me dañe. Así usted y yo tenemos que orar. Señor, ensancha mi territorio. Señor, bendíceme. Iglesia, a veces hacemos oraciones innecesarias. Perdemos el tiempo orando. Yo no veo aquí a Jabes que esté diciendo: Señor, ayúdame, no tengo para el arriendo, no tengo para los servicios. Señor, mira este problema. No, él quería una bendición especial de Dios. Y dice la Biblia que Dios lo escuchó y le respondió. ¿Cuál es tu necesidad? Espiritualmente, ¿qué quieres para tu vida? Este año, ¿qué quiere? Ya estamos cerca de mitad de año, el tiempo está volando. Hoy ya es 12 de mayo y mire cómo pasa el tiempo. Ya estamos en el mes de la madre, ahorita viene el mes del padre, luego vienen las cometas, luego viene amor y amistad, y ciclos y ciclos y ciclos. El cristiano no vive de ciclos, el cristiano vive de la gloria y la presencia de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otro ejemplo, la oración de Daniel. Este hombre oró para entender los tiempos y entender la profecía que Dios había hablado años atrás. Pero ¿qué sucedió? El príncipe de Persia se le opuso. Mire lo que pasó, vaya conmigo. Daniel capítulo 9, versículos 20 al 23. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo.
Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. En cuanto empezaste a orar, se dio una orden. Cuando tú y yo empezamos a orar, serán órdenes en el cielo, pero el enemigo se te quiere oponer para que tú no recibas respuesta a tu oración, y tienes que seguir orando hasta que recibas respuesta. ¿Qué se te está oponiendo en tu diario vivir? ¿A cuántos se les han levantado oposiciones cuando quieren hacer algo? Queremos mejorar en cierta cosa y nos meten miedo. Eso no se puede hacer hoy en día. Eso es muy difícil. Mire la situación del país y usted, ay sí, eso está tremendo. No, yo creo en un Dios que cuando yo oro, las situaciones cambian. Las cosas cambian. Este hombre necesitaba entender esa profecía, necesitaba tener entendimiento para poder mirar qué era lo que iba a pasar con Israel. Siga leyendo conmigo. Daniel 10, 10 al 14. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los príncipes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Desde el primer día que este hombre dispuso su corazón y se humilló, venía respuesta del cielo. ¿Quién se levantó contra Daniel? El príncipe de Persia, durante 21 días. Siempre que tú oras, iglesia, entienda esto, se le va a levantar oposición, siempre. Usted empieza a orar, ahí mismo se levanta el enemigo. Porque el enemigo no quiere que tú vivas conforme a la voluntad de Dios, sino que tú vivas de desánimo en desánimo, de caída en caída, de tristeza en tristeza, y él es feliz. Este cristiano, ahí lo tengo agarrado. Le suelto poquitico, pero vuelvo y lo tumbo. Diga conmigo: yo no soy de esos. Yo soy como Daniel, yo soy como Josué, yo soy como Ana, yo soy como Ezequías, que oro y clamo hasta ver la respuesta. Iglesia, tú oras y viene la respuesta. Se levantó el enemigo, seguimos persistiendo, seguimos orando hasta que vemos la respuesta de Dios. 2 ejemplos más y terminamos. Jesús y la hija de Jairo. ¿Cuántos han leído esta historia? Un día llegó el principal de los sacerdotes, léalo conmigo, Marcos capítulo 5 versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que estaban lamentando mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué hicieron con Jesús? Le dijeron: sí, maestro, creemos en el milagro. Se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hay situaciones que parecen estar muertas, pero cuando tú oras, con tu oración les das vida en el nombre de Jesús. ¿Qué situación está muerta en tu vida? Ora para que venga vida en el nombre de Jesús. Pero recuerden el paso.
Este hombre se allegó a Jesús y le dijo: mi hija está grave, está muy enferma y se va a morir. Y en ese camino, mientras iban a casa de Jairo, se acercó una mujer que sufría de flujo de sangre. Y esta mujer dijo: yo tengo que tocar el manto de Jesús. Yo sé que si tan solo toco el manto de Jesús voy a ser sana. Y la misión de esta mujer era tocar el manto de Jesús. Y tocó el manto de Jesús. Y Jesús se volteó y dijo: alguien me tocó. Y los discípulos no tenían discernimiento y dijeron: pero maestro, por Dios, ¿cómo se te ocurre que venimos en medio de la gente y tú dices que alguien te tocó? Sí, alguien me tocó porque poder salió de mí. Y esta mujer se volteó y dijo: fui yo. ¿Y qué le respondió el Señor? hija, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Y de repente llegaron los de la casa de la familia de Jairo. ¿Y qué le dijeron? Tu hija murió, ya no molestes al maestro. Y sin embargo, ¿qué hizo Jairo? Se quedó frente al maestro. Y llegaron a la casa y lo que acabamos de leer. Iglesia, no importa que esa situación esté muerta, cuando tú y yo oramos, cuando hay un hombre y hay una mujer que ora, lo que está muerto vive en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso levántate a orar. Eso está muerto, sí, está muerto en lo natural, pero en lo espiritual tiene vida, porque en Dios hay vida, hay salvación, hay restauración, hay cosas nuevas. Dios dice: ella no duerme, ella no muere, está durmiendo. Se pueden burlar de ti. Esa situación tuya, eso no tiene solución. No te preocupes, yo voy a seguir orando. Pues mire a ver. No, usted dice: no, mire a ver, no, yo sigo orando. Y no suelto la oración hasta que Dios me responda, porque Dios tiene grandes milagros para mi vida. Eso que está muerto, la Biblia dice: porque lo que está muerto aún vivirá, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y termino con la oración de una iglesia. Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 12, versículos 1 en adelante. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Hasta ahí nomás. Ya leemos el resto. ¿Cuál era la situación? Estaban matando a los apóstoles. Y lo más tremendo, al pueblo judío le agradaba. Mataron a Jacobo, y como esto le agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Cuál creen ustedes que iba a ser el final de Pedro? El mismo. Al día siguiente lo iban a matar. Estaba escrito, era el rey, él podía hacer lo que humanamente quisiera, pero frente a una oración, la gente no hace lo que quiera, sino se hace lo que Dios ordena. Me llama la atención el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Cuántos soldados le habían puesto? 12. 3 grupos de soldados de a 4 hombres. 4 por 3, 12. Y estaba custodiado. Pero ese pero es el que cambia todo. Tu situación puede ser amenazante. Alguien te dice: ya no puedes, hasta aquí llegaste. Alguien te dice: se acabó el trabajo, no sigues aquí, se te van a echar, vete. Pero ponga su nombre ahí. Pero Alexander Gómez hacía oración sin cesar a Dios por esa situación. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 6. Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar,
Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro estaba tranquilo. A Pedro no se le fue el sueño, Pedro no sufrió de insomnio, Pedro no se llenó de angustia, Pedro no sufrió. Pedro estaba tranquilo diciendo: Señor, pues si me tocó, pues hasta aquí llegué. Pero a veces, ¿qué situaciones te desesperan a ti? ¿Qué situaciones te bajan el ánimo? ¿Qué situaciones me dicen: no, es que ya no puedo, estoy enfermo, ay sí, aquí me voy a quedar? Y el enemigo se te hace al lado y te dice: sí, quédate ahí tranquilo, yo te ayudo a que te enfermes más, yo te ayudo a que esa situación se te complique más. Ahí es cuando te tienes que levantar a orar. Pedro estaba seguro que algo iba a pasar, porque había una iglesia que estaba orando sin cesar por él. ¿Qué creen ustedes que esa iglesia está orando? Yo solo me pongo a pensar y digo, y me imagino y digo, muchos decían: Padre, que lo que quiere hacerle Herodes a nuestro apóstol no suceda. Padre, líbralo. Padre, si es posible, envía un ángel y que saque a Pedro de la cárcel. Pero Pedro no puede morir. Aún le falta mucho por hacer. Aún le falta, Señor, bendecir nuestras vidas. Aún le falta levantar más iglesia. Padre, líbralo. Señor, ya murió Jacobo, pero Pedro no. Líbralo en el nombre de Jesús. Y lea lo que pasó. Cuando una iglesia se une y ora, ocurren milagros poderosos como este. Y he aquí, versículo 7: se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Primer milagro: las cadenas solitas se le cayeron de las manos. Segundo milagro: le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Paré ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué le ocurrió ese milagro a Pedro? Porque la iglesia hacía oraciones sin cesar por él. Qué milagros tan poderosos. Las puertas se abrían solas. Yo creo que los guardias quedaron petrificados al ver ese ángel y al ver ese resplandor. Si a usted se le apareciera un ángel y un resplandor grande, ¿usted cómo quedaría? Petrificado, ¿no es cierto? El ángel de Jehová pelea por ti, y en las situaciones donde el enemigo te quiere meter, el ángel de Jehová la neutraliza, porque tú eres un hombre y una mujer de oración. Pedro no lo comprendía. Pedro pensó que estaba soñando. Y mire lo que dice el verso 11: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, escuche, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo judío? Van a matar a Pedro. Uy, uno menos. Uno menos. El enemigo que dice: voy a acabar a fulano de tal, porque va a ser uno menos. Pero viene el ángel de Jehová y te defiende y pelea por ti y te da la victoria y abre puertas y quita cadenas y tumba cerrojos y tumba lo que tiene que quitar. Tumba esa puerta de hierro grande que en lo humano no puede, pero la gloria de Dios sí puede, iglesia. ¿Qué situación estás enfrentando? De estas oraciones que hemos visto, ¿qué clase de oración tienes que hacer tú? ¿La de Ana? ¿La del rey Ezequías? ¿La de Josué? ¿La de Jesús? ¿O de la iglesia? Iglesia, yo le invito para que nos unamos en oración. Vamos a orar sin cesar para que este lugar se llene de almas y de la gloria de Dios, y lo vamos a ver lleno de almas y de la gloria de Dios. Pero iglesia, yo les invito a que nos unamos en oración, así como se unió esa iglesia por Pedro.
Yo me imagino que 24 horas al día empezaron a orar. Padre, mira Pedro, y tú y yo vamos a orar. Padre, mira la situación de la iglesia. Señor, lo que se esté oponiendo lo vamos a derribar en el nombre de Jesús. Padre, que todo lo que se oponga al crecimiento de la iglesia sea roto en el nombre de Jesús. Aquí estoy yo, soy un guerrero, me levanto en oración. Pero nos preocupamos es por yo, y de pronto por la iglesia. La iglesia se unió en un solo propósito. ¿Cuál era el propósito de la iglesia primitiva? Que Pedro no fuera muerto, porque ya se había decretado que al otro día lo iban a matar, porque a los judíos les gustaba eso. Al enemigo le gusta verte derrotado, le gusta verte afligido, le gusta verte arruinado, que no tengas nada, para que la gloria de Dios no venga a ti y que tú vivas triste, pobre, decepcionado. Pero mentiroso el diablo. Nos vamos a levantar como una iglesia de poder y vamos a orar y vamos a clamar y vamos a ver, iglesia, la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Qué clase de oración estás llevando? Inclina tu rostro, iglesia. Habla con Dios. ¿Estás orando como Él quiere que tú ores? Mira, la oración cambia. La oración trae lo que no puede traer otra cosa. La oración transforma. La oración renueva. La oración trae sanidad y cambios a tu vida. ¿Qué situación difícil estás viviendo? Yo te invito para que ahí sentado hables con Dios y dígale: Señor, ya no quiero más esta situación. Dígale: Padre, esta situación se tiene que acabar en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale: Señor, que tengo que cambiar, que tengo que corregir, que tengo que empezar a ser mejor. Dígale: Padre, levántame, actívame como un hombre y una mujer de oración. Hemos visto estos ejemplos poderosos. Ana, una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos, tenía una penina, que se burlaba todo el tiempo, que la humillaba, que la maltrataba. Pero esta mujer dijo: me cansé de esta situación, voy a la presencia de Dios, voy a entregarle mi angustia, voy a entregarle mi dificultad. Y Dios le regaló no un hijo, varios hijos le dio Dios. Josué tenía que destruir a todo un pueblo e hizo una oración sobrenatural y ocurrió algo sobrenatural. El sol y la luna se detuvieron como por un día, y dice la Biblia que no hubo un día como este ni habrá. Y tú y yo, como guerreros de Dios, nos tenemos que levantar. Dígale: Padre, enséñame a orar. Dígale: Padre, hazme un enamorado de la oración. Produce en mí un espíritu poderoso de oración. Y dígale: Padre, yo quiero ver que mi iglesia crece y avanza. Me voy a levantar y me voy a unir a la oración de los pastores, y voy a ser una persona activa. Dígale: Padre, voy a ser una persona activa, porque yo quiero que este lugar crezca, porque yo quiero que tengamos el lugar propio. Dígale: Padre, porque yo no quiero que sigamos pagando arriendo, sino que tengamos el lugar propio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, ponte de pie y vamos a orar. Vamos a clamar en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret.